Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos ustedes una vez más bienvenidos a este canal Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, una vez más, estaremos presentando un tema de esta serie concerniente al carácter de Dios. Un tema muy importante, al igual que todos los demás, y aparece en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Pero antes de continuar con la presentación de este tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, oh Dios, por tu gran misericordia y el don de la salvación que es en Cristo Jesús. En esta ocasión, Señor, como siempre te pido que me guíe a través de la presentación de este tema y que estas no sean palabras mías, Señor, sino puestas por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Segunda de Tesalonicenses 2 es el título de este tema porque estaremos viendo unas expresiones importantes que aparecen en esta carta, en este capítulo. Segunda de Tesalonicenses es la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, tratando de apercibir a los hermanos tesalonicenses de algo muy importante. Y dice el verso 3 lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá quién? No vendrá Cristo. Pablo los está percibiendo de que Cristo no vendría sin que antes se hiciera manifiesto este hombre de pecado, este hijo de perdición, el cual se opone, ¿verdad? Y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y se opone a Dios. Dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay tres expresiones que estaremos analizando en este tema. La primera de ellas es hijo de perdición, ¿verdad? Hablando de este inicuo, de este hombre de pecado, ¿verdad? La Biblia también utiliza la expresión hijo de perdición. La segunda expresión que estaremos analizando es con el espíritu de su boca y la tercera es el resplandor de su venida. Debido a que el texto o el verso 8 nos presenta, nos dice que el Señor matará a este inicuo, y estamos presentando en toda esta serie, todos estos temas, hemos venido presentando, hemos venido diciendo que Dios a nadie mata, a nadie destruye, pero aquí la Biblia me está diciendo que este inicuo, este hombre de pecado, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Entonces debemos entender que es el espíritu de la boca del Señor. Bien, y también que es el resplandor de su venida. Pero antes de, quisiera que veamos la expresión hijo de perdición. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utiliza la expresión hijo de perdición dos veces. Esta aquí es la segunda. La primera, ¿verdad? Aparece en el libro de Juan. Pero antes de continuar allá, quisiera que identifiquemos a quién se refiere la Biblia cuando nos habla del surgimiento, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, Cristo no vendrá sin que antes se haga manifiesto este inicuo, este hombre de pecado, este hijo de perdición que se opone a todo lo que es Dios, a todo lo que es objeto de culto y se ensalza por encima de Dios como si fuera Dios. Dice la sierva del Señor en el libro Conflictos de los Siglos, página 47, párrafo 1, dice el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo
Ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. O sea que el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el papado, que es un sistema, bien, que no es un nombre solamente un solo, sino un sistema, ¿verdad? Un sistema religioso. Y por consiguiente, todo aquel sistema, todos aquellos sistemas o instituciones que sigan las pisadas del papado en doctrinas, en errores, pues lógicamente también se convierten en hombre de pecado, también se convierten en hijo de perdición, también se convierten en misterio de iniquidad, porque siguen las pisadas de este sistema. Entonces vemos aquí como la sierva del Señor nos dice que es el papado, este sistema, este hijo de perdición. Pero analizando la expresión, hermanos, hijo de perdición, bíblicamente, ¿con quién se utilizó la expresión hijo de perdición también? Y en este caso la utilizó el mismo Cristo Jesús. En Juan el capítulo 17, verso 12, dice lo siguiente. Cuando estaba con ellos en el mundo, aquí está hablando Cristo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice el verso 1 de Juan 17, algo muy interesante, nos dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Utilizando, hermanos, Cristo la expresión el hijo de perdición, aquí refiriéndose a Judas, al falso apóstol que le traicionó. Bien, por eso dice aquí, Cristo hablando, dice, yo los guardaba en tu nombre. Dicho sea de paso, el nombre de Dios, hermanos, es su carácter. Yo los guardaba en tu carácter. ¿Ven? A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero en el verso 1 de Juan 17, o el contexto de Juan 17, hermanos, es el conocimiento de Dios y de Cristo. Por eso dice el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y miren que hermanos, ¿cuál es la vida eterna? Me dice la Biblia. ¿Cuál fue la potestad que Dios le dio al Hijo para que dé vida eterna a todos los que Dios le dio? Dice que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Cristo Jesús a quien has enviado. Pero el verso 12 me dice que todos fueron guardados en el nombre de Dios, o sea, todos fueron guardados en el conocimiento del carácter del Padre y del Hijo, menos uno que se constituyó en el hijo de perdición, no porque Dios así lo decidiera, no porque Cristo así lo hiciera, sino porque éste no quiso aceptar la revelación que hiciera Cristo del Padre y no fue guardado en el nombre o en el carácter de Dios. Miren lo que dice el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que es el nombre, el carácter de Dios, hermanos, representado en su ley, en sus 10 mandamientos, donde específicamente hay unos que nos dice, no matarás. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál palabra?
La vida eterna, hermanos. El ministerio de la eternidad comienza en el conocimiento del carácter del Padre y del Hijo. Comenzamos a vivir cuando salimos de la oscuridad aceptando la revelación que hizo Cristo de Dios. El mundo estaba a oscura y está oscuro, hermanos, porque no conoce ni al Padre ni al Hijo, pero tenemos a Cristo. Y Cristo hizo manifiesto el carácter de Dios ante este mundo que no le conoce todavía, pero no es porque no haya habido manifestación de su carácter, es porque no le han querido aceptar como Cristo lo ha revelado. Bien, entonces hubo uno que se convirtió en hijo de perdición. Esta es una característica de ese sistema del que Pablo le habló a los tesalonicenses. Hijo de perdición, porque no es guardado en el nombre de Dios. Número uno, porque usando el nombre de Dios y diciendo ser representante de Cristo en esta tierra, hace barbaridades que Dios no realiza. Derrama sangre, cosa que Dios no hace. Por eso es hombre de pecado, por eso es hijo de perdición. Recordemos que estoy hablando de un sistema, hermano, y que todo aquel que siga las pisadas del sistema, rechazando la revelación que hizo Cristo del Padre, como lo hizo Judas, hermanos, es hijo de perdición. Pero usted no tiene que estar en ese grupo, porque Cristo vino, murió y resucitó, y toda su vida, hermano, es una revelación de quién es Dios. Y a través de la aceptación de esa revelación en Cristo recibimos el conocimiento de Dios en donde se oculta la vida eterna. Es que comenzamos a vivir cuando aceptamos a Cristo y lo que Cristo hizo como de parte del Padre. Pero si decimos que Cristo obra contraria como obra el Padre, estamos a oscura, hermanos, y estamos rechazando la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Cristo. Y no solamente eso, sino el ministerio de todos sus santos ángeles y todo el plan de redención. Hermanos, miren lo que dice aquí, que la vida eterna es que conozcan a Dios y que conozcan a Cristo, ¿verdad? Recibiendo que guardando su palabra, pero guardándola ¿dónde? Guardándola en el corazón, para no convertirnos en hijo de perdición. Dice arriba que todos fueron guardados en el nombre de Dios y que ninguno de ellos se perdió. Está hablando de los apóstoles, solamente uno que se constituyó en hijo de perdición. Ahora bien, ¿cuál fue el motor que impulsó que Judas se convirtiera en hijo de perdición, entregando, traicionando al Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que eso sucediera? Hay estos textos que aparecen en pantalla, aparecen en un libro entre las páginas 109 y 110, en un libro que se llama Cristo nuestro Salvador, lógicamente escrito por la sierva del Señor. Dice el primer texto, siguió después, aquí está hablando de Judas. Esto fue cuando Judas entregó a Cristo, cuando Judas traicionó a Cristo, ¿verdad? Con un beso le traicionó y le entregó a manos de los romanos, ¿verdad? Pero dice aquí algo muy interesante. Dice, siguió después paso a paso al Hijo de Dios desde el huerto hasta el tribunal de los gobernadores judíos. ¿Quién fue que le siguió? Fue Judas, que le entregó en el huerto del Getsemaní, y después que le entregó, Judas no se desapareció. Es bueno aclarar esto porque muchas personas dicen, otros piensan que Judas entregó a Cristo porque le gustaba mucho el dinero. Sí es verdad que le gustaba mucho, demasiado el dinero. Pero la razón por la cual Judas entregó a Cristo no fue por el dinero. Bien, no fue por el dinero. Miren por qué. Si hubiese sido por el dinero, en el momento que le entregó, Judas se desaparece y nadie le vuelve a ver la cara. Pero dice aquí que no se fue. Dice aquí que siguió después paso a paso al Hijo de Dios desde el huerto al tribunal de los gobernadores judíos. Dice,
Judas no se imaginaba que el Salvador se dejaría matar por los judíos como amenazaban hacerlo. Los judíos amenazaban quitarle la vida a Cristo, pero Judas no se imaginaba. ¿Pero qué era lo que pensaba Judas? ¿Que los judíos iban a tener piedad? ¿Que iban a ser piadosos y misericordiosos? No, Judas pensaba otra cosa, porque Judas sabía que no había misericordia de parte de ellos. Bien, miren cómo sigue diciendo el texto. Dice, esperaba que de un momento a otro le vería en libertad, protegido por el poder divino como en ocasiones anteriores. Pero pasaban las horas y al ver que Jesús se sometía humildemente a todas las ignominias y a todos los ultrajes, sintióse presa de terrible inquietud, pues comenzó a comprender que en realidad la muerte había llegado ya para su maestro. Cuando la causa estaba por fallarse, Judas no pudo ya soportar el tormento de su mala conciencia. De repente se dejó oír en la sala una voz ronca que llevó una sensación de horror al corazón de todos los oyentes. ¿Qué fue lo que dijo Judas? Con una voz ronca. Es inocente. Ten misericordia de él, oh Caifás. No ha hecho nada digno de muerte. Seguimos leyendo. Judas, con su alta estatura, se abrió paso entre la multitud asombrada. Eso fue después que habló. Su rostro estaba pálido y desencajado y grandes gotas de sudor le bañaban la frente. Precipitándose ante el trono del sumo sacerdote, arrojó a sus pies las monedas de plata que había recibido en pago de su traición. O sea, no le interesaba el dinero. Siguió a Cristo hasta el tribunal. Bien, y allí, sintiéndose, digamos, con inquietud, preguntándose qué pasará, por qué no se liberta. Bien, dice, con ansia trabó el manto de Caifás y le imploró que pusiera en libertad a Jesús, declarando que era inocente de todo crimen. Caifás le apartó de sí con ira y desdeñosamente le contestó, ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Judas se arrojó entonces a los pies de Jesús, declarándole, hermanos, oigan, declarándole hijo de Dios y suplicándole que ejerciera su potestad divina para libertarse de sus enemigos. Ustedes saben, hermano, qué era lo que pasaba en la mente de Judas. ¿Qué fue lo que pasó en la mente de Judas todo el tiempo? Es que no permitió que la luz del cielo, es que no permitió que la gloria de Dios iluminara en las tinieblas que yacían en su mente a través de la manifestación que Cristo hizo. Anduvo con Cristo 3 años, vio a Cristo levantando muertos y sanando enfermos, pero siempre entendió, siempre comprendió que la muerte y las enfermedades procedían del Padre. Por eso no aceptó esa revelación. Por eso se convirtió en hijo de perdición, en hombre de pecado. Entonces, hermanos, dice este texto, Judas se arrojó entonces a los pies de Jesús. Primero fue, primero fue ante los gobernadores, ¿verdad? Y se arroja a los pies de Caifás y le dice, es inocente, suéltalo, no tiene por qué morir. Pero cuando Caifás se lo aparta de sí, y le dice lo que le dice, entonces sale corriendo, está desesperado Judas, sale corriendo a los pies de Cristo. Siempre le llamó maestro, pero ahora aquí le declara, hermanos, hijo de Dios. Pero hijo de cuál Dios? Hijo del Dios que Judas tenía en su mente, hijo del falso conocimiento que Satanás nos enseñó acerca del carácter de Dios cuando nos enseña que Dios es el causante de la muerte, de las enfermedades y la destrucción, cuando nos enseña que Dios emplea la fuerza o instrumentos de coerción para castigar a aquel que no obedece su voz. Cuando nos enseña que Dios te enferma, que Dios te mata, cuando nos enseña que Dios mata y castiga, que Dios destruye a aquel que no le obedece, hijo de ese Dios, ese era el Dios, ese era el conocimiento que tenía Judas en su mente de Dios. Y cuando Cristo viene y dice que es el Hijo de Dios,
todo el tiempo Judas lo que está esperando es que Cristo matara para libertarse de los romanos y le entregara a los apóstoles entonces el reino. Por eso siempre estuvieron peleando por el puesto más elevado. Siempre le llamó maestro, pero ahora aquí el clímax de su falsa concepción de Dios, hermano, en su momento de apuro e inquietud y desesperación, se echa a los pies de Cristo. Ahora no le llama maestro, le declara hijo de Dios, repito, pero del falso Dios que él tenía en su mente, como hoy lo tienen la mayoría de cristianos. Hijo de Dios, ejerce tu potestad divina y mátalos a todos. Es eso lo que Judas le está pidiendo a Cristo. O sea, que la traición de Judas no se originó en el amor al dinero. La traición de Judas se origina en el falso concepto de que Dios mata y destruye, en el falso concepto de que es Dios quien nos aflige, hermanos. Es falso, hermano. Por eso Judas le entrega y no se desaparece con las 30 monedas de plata. Judas todo el tiempo pensó que Cristo había venido a matar, a usar la fuerza, como mismo se lo enseñó el enemigo del Padre. Hermanos, la luz está brillando para todos nosotros. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sigue diciendo, bien sabía el Salvador que Judas no se había arrepentido verdaderamente de su pecado. El falso discípulo temía ser castigado por su terrible actuación, pero no sentía verdadero pesar por haber traicionado al Inmaculado Hijo de Dios. Este es otro punto, otras características de Judas. Otra característica de Judas. Primero entrega al Hijo de Dios porque no dejó que la luz brillara, porque no fue guardado en el nombre de Dios, porque no recibió, no aceptó el conocimiento del carácter de Dios en Cristo, por eso se pierde, se convierte en hijo de perdición y basado en esa misma creencia realiza su traición y es chasqueado. Y ese chasco le lleva incluso a quitarse la vida. Pero otra característica de él es que cuando hizo esto no se arrepintió, sino que temía ser castigado por su terrible actuación. La mayoría, hermanos, de cristianos hoy en día es cristiano porque le tiene miedo a Dios. Se dice guardar los mandamientos porque entiende que si no guarda el sábado, que si no diezma, ¿verdad? Entiende que si se come un pedazo de carne, ahí viene Dios a mandarle una enfermedad. Hermano, y eso es falso. Es cierto que el pecado castiga, pero no Dios. Bien, y a pesar de que la Biblia lo dice, también dice que Dios destruye, también dice que Dios mata, pero también tiene su explicación de cómo es que Dios lo hace, porque los métodos de Dios, hermanos, no son y nunca serán los métodos del hombre. Fue el hombre que cayó en pecado, no Dios. El pecado afectó el carácter de los ángeles caídos, afectó el carácter de la naturaleza o los animales, o afectó la naturaleza, afectó la mente de los ángeles que no cayeron, pero el carácter, bueno, también afectó el carácter del hombre, pero el pecado no afectó el carácter de Dios. De manera que Dios no cambió cuando entró el pecado. El mismo Dios amante y compasivo, misericordioso, nunca murió, ni se mató, ni se enfermó alguien en el cielo. Las enfermedades vinieron a la existencia después del pecado porque fue el pecado que la produjo y es el pecado que produce la muerte y es el pecado que traerá la muerte eterna. Romanos 6:23. Es lo que me enseña la Biblia. ¿Por qué dicen que es Dios que matará al impío? Si la Biblia me dice que es el pecado quien le matará. Pero por temor a ese castigo, la mayoría se vuelve cristiano. Pero ese cristianismo, hermano, no está cimentado sobre la roca, porque el cristianismo que está cimentado sobre la roca se cimienta en el amor, la piedad y la misericordia, no en el temor a que Dios te castigue. Dice, pero no sentía verdadero pesar por haber traicionado al Inmaculado Hijo de Dios. No obstante, esto es lo grandioso. No obstante, hermanos, el Salvador no censuró al traidor
ni con una mirada, ni con una palabra de condenación. Comprendió que estaba sufriendo el más amargo remordimiento por su crimen. Mirándole con compasión, dijo, para esta hora yo vine al mundo, o para esta hora vine yo al mundo. Cuando Judas se echa a los pies de Cristo suplicándole que ejerciera su poder divino para matar a sus enemigos, al ver que esto no sucede, se queda chasqueado, ¿verdad? Y después va y se quita la vida. Pero entonces, ¿qué hizo Cristo con Judas? Judas le traicionó. ¿Qué hizo el Hijo de Dios con Judas? Dice aquí que el Salvador no censuró al traidor ni con una mirada, ni siquiera con una palabra de condenación. No le condenó. No sacó el dedo y le dijo, tú me entregaste, te lo mereces. Ah, tú te lo buscaste. Ah, llegó el cáncer. Ah, lo que pasa es que el hermano no deja de comer carne. Es por eso que le viene. Hermano, esas no son actitudes cristianas. Son actitudes satánicas. No podemos condenar ni sentirnos satisfechos cuando vemos que alguien está pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Debemos sentir pena y compasión porque eso es lo que siente el Hijo de Dios. ¿O no lloró por Jerusalén? Se rió. No, lloró. Bien. Y miren lo que dice el texto. Comprendió. ¿Quién fue que comprendió? No fue Judas, fue Cristo, que comprendió que Judas estaba sufriendo el más amargo remordimiento por su crimen y mirándole con compasión dijo, para esta hora vine yo al mundo, pero ¿para cuál hora? Hermanos, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué está usted viendo en esta hora a través de la interpretación o predicación de este tema? En este preciso momento, cuando usted ve que Cristo no censura al traidor, ni siquiera lo mira mal, ni le dice una palabra de condenación, sino que comprende su sufrimiento, oiga, de su traidor, comprende su sufrimiento y remordimiento y le mira con compasión. ¿Qué está viendo usted? Usted está viendo un carácter amante y compasivo que no destruye, ni castiga, ni se venga, hermano, del pecador. Entonces, si lo está viendo de esta forma, mire lo que dice abajo, para esta hora vino Cristo al mundo, para que usted lo vea así, para que yo lo vea así y para que a través de ese gran amor y misericordia nosotros podamos acercarnos a Él porque estamos perdidos por el pecado, pero en Él encontramos compasión, redención y salvación. Para esta hora Cristo vino, murió, pero no se quedó en la tumba, hermanos, porque su tumba estaba vacía, resucitó. Y ese mismo Cristo que miró a Judas con compasión, aún traicionándole, se perdió porque quiso, no porque Cristo destinó que así fuera. Aún traicionándole, ese mismo Cristo nos mira a nosotros con compasión a pesar de nuestro pecado. Y nos llama a separarnos del pecado porque si no el pecado nos va a destruir. Pero en Él encontramos compasión y redención, no muerte y destrucción como muchos lo andan presentando. Si lo estás viendo de esa forma, Cristo, hermano, ha llegado a tu vida. Ábrele tu corazón. Este es el momento en que Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3. Continuamos. Ustedes saben por qué Cristo le mira con compasión aún a Judas quien le traicionó. Miren por qué. El camino a Cristo, página 21, párrafo 2. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Gloria a Dios. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, escuchen esto, hermano, todos son movilizados en favor de la redención del hombre, aún del peor de los pecadores. Todos son movilizados en favor, no en contra, en favor de la redención, no en favor de la destrucción, no en favor de la muerte y las enfermedades, no, en favor de la redención del hombre. Bien deseado de todas las gentes. Página 323. ¿Saben por qué Cristo mira a Judas con compasión a pesar de que les traicionó? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón del Padre.
Miren lo que dice este texto. Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda. Los induce a mirar a Dios como un juez severo, los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro. Escuchen esto, hermanos. ¿Saben por qué Cristo también siente el remordimiento, la amargura y el dolor de Judas? Porque no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ninguna agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Ese es el Dios al que yo le sirvo, no a un Dios cruel, no a un Dios vengativo, no a un Dios que mata y destruye cuando yo no obedezco sus mandamientos. Es a un Dios que salva, es a un Dios que redime, es a un Dios que perdona, hermanos. Es a un Dios que no me anda acechando para cuando yo hablo una mentira, entonces Él hacer que me caiga del motor y me parta un pie. No a ese Dios, porque ese Dios viene de Satanás. Y ese Dios es falso. Y eso lo vimos en Cristo. Y allí consiste, hermano, el mensaje de la redención, el mensaje de salvación, el conocimiento del Padre y del Hijo. Allí consiste, hermanos, el ministerio de la inmortalidad. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ninguna agravio atormenta el alma sin que haga palpitar también el corazón del Padre. O sea que cuando estoy sufriendo por alguna enfermedad, si está sufriendo por el cáncer, la diabetes, la hipertensión, problemas hepáticos, ¿verdad? O problemas también en los riñones, ¿verdad? Próstata, cualquier cosa que te provoque dolor, tristeza y llanto, no se origina y no te lo está causando Dios. Lo está haciendo el pecado, nuestras malas decisiones. Pero aún así, hermano, todos tus dolores también hacen palpitar el corazón de Dios. Dios lo sufre contigo y colectivamente sufre más que tú. Porque a la vez que tú estás sufriendo por un dolor, en el mundo entero hay millones sufriendo. Dios no sufre solamente por ti. Tú sufres por ti, pero Dios sufre por ti y todos los demás millones que están sufriendo. Ese es Dios. Otra expresión que debemos analizar, el cual nos presenta el libro de este libro que venimos analizando, en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, una expresión dice que Cristo o que el Señor matará a este sistema, a este inicuo, a este hijo de perdición con el espíritu de su boca. ¿Cuál fue el espíritu de la boca que hizo que Judas muriera? Recordemos que la Biblia usa paralelismo y la expresión hijo de perdición se usa solamente con este sistema y con Judas. Ahora, ¿cómo Judas se convirtió en hijo de perdición? Cristo estaba enfrente a él. ¿Cómo hizo Judas? ¿Cómo fue que Cristo mató a Judas? ¿Qué fue lo que salió de su boca que le mató? Busquemos algún relato bíblico que nos haya dicho que Cristo agarró a Judas por el pescuezo y lo retorció y lo ahorcó, o tomó una espada y se la atravesó. No, hermanos, porque ha de ser diferente con este sistema. Entonces, una pregunta para meditar, hermanos. Con el espíritu de su boca, un paralelismo que aparece un paralelismo con esta expresión que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 11, el verso 4, dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, el espíritu de sus labios y la vara de su boca, yo comprendo que se refiere a lo mismo. Nos dice aquí que herirá la tierra. Isaías 11 está hablando del establecimiento del reino de Dios. Bien, pero en Isaías 11, del 1 al 3, hablándonos que esto no se está hablando de Cristo, del Mesías. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tremendo. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando de Cristo, Isaías 11. De ese mismo nos dice arriba en el verso 11:4 que herirá la tierra con la vara de su boca y que con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cómo será que sucede esto? ¿Verdad? Bien. En el libro de Apocalipsis, usando paralelismo bíblicamente, recordemos que debemos estudiar la Biblia comparando un texto con otro, hermanos. No podemos imaginarnos las cosas. Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto es Cristo también, está hablando de Cristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Otro paralelismo con Isaías 11, que de la boca de Cristo, ¿verdad? Sale espada para herir a las naciones. Dice, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en Hebreos 4:12 la Biblia se me está comparando en la Biblia esa espada, y se me está comparando con una espada se me está comparando la palabra de Dios, perdón, con una espada de dos filos que se menciona en Apocalipsis 19. Dice que de su boca sale una espada. En Hebreos vemos que esa espada de dos filos es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia me está diciendo en Isaías 11, ¿verdad? Lo que me está diciendo para que se entienda bien, lo que quiero expresar es que Cristo herirá la tierra con la palabra de Dios y que el espíritu que sale de su boca, que con esa misma palabra de Dios matará al impío, como mismo mató de una forma figurada, ¿verdad? Al hijo de perdición o Judas, pero no le tocó, fue él que tomó su decisión de guindarse o ahorcarse. Bien, dice que de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones. ¿Cuál es esa espada que sale de la boca de Cristo? Jamás nos imaginemos que de la boca de Cristo va a salir una espada físicamente para cortarle cabeza a las personas. No tiene sentido, porque cuando él lo fueron a buscar preso, que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano, Cristo le pegó la oreja de nuevo. No obstante, el soldado romano estaba buscando a Cristo también para matarle, pero Cristo le devolvió la oreja y le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque el que espada hiede, a espada será herido. No es que ahora cómo va él a venir en su segunda venida con una espada que sale de su boca a quitarle la vida a todos aquellos hermanos que no le aceptaron. No tiene sentido pensarlo de esa forma, ni siquiera en Disney se ha visto cosas tales. No obstante, en púlpito se predica y se cree de esa forma. Hermano, increíble, tremendo el engaño satánico que ha penetrado al corazón de nuestras iglesias. Entonces, en Hebreos 4:12 se nos compara esta espada con la palabra de Dios, que también nos dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan 6:63 también nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, este Cristo, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. O sea, ¿qué es lo que sale de la boca de Cristo? ¿Cuál es el espíritu de la boca que matará al impío? Es su palabra. Pero ¿cuál es su palabra? Es la revelación que hizo Cristo del carácter de Dios. Bien, que penetra, me dice Hebreos 4:12, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas. Pero ¿cómo es que lo hace? Miren lo que aparece en el libro
Hechos de los Apóstoles, sobre la profundidad de la ley de Dios, sobre la profundidad de la palabra de Dios, sobre la profundidad y el trabajo de los mandamientos de Dios que representan, hermanos, su carácter, su forma de ser, su forma de actuar, tanto con el malo como el bueno. Y es en esa ley donde se me explica, se me dice a mí, no matarás. Bien, ¿cómo es que puede ir en contra de eso si representa su carácter? Hechos de los Apóstoles 3:38, párrafo 3. Pablo se explayó especialmente en las abarcantes exigencias de la ley de Dios. Explicó que alcanza los profundos secretos de la naturaleza moral del hombre y derrama un raudal de luz sobre lo que se ha ocultado de la vista, de la vista y el conocimiento de los hombres. Lo que las manos pueden hacer o la lengua puede declarar, lo que la vida entera revela, no muestra sino imperfectamente, perdón, no muestra sino imperfectamente el carácter moral del hombre. La ley, o sea, los mandamientos, la ley, incluyendo los 8 remedios naturales que son preventivos y curativos, la ley discierne los pensamientos, motivos y propósitos. Las oscuras pasiones que yacen ocultas de la vista de los hombres, como el celo, el odio, la concupiscencia y la ambición, las malas acciones meditadas en las oscuras recónditeses del alma, aunque nunca se hayan realizado por falta de oportunidad, todo esto lo condena la ley de Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos? Porque, hermanos, ante la manifestación de la ley de Dios, ante la manifestación del carácter de Dios como lo hizo Cristo, bien, como lo hizo Cristo, ante la manifestación de esa gloria, bien, esa gloria, esa palabra puede penetrar a los recóndites más oscuros que hay en mí, incluso mis intenciones, y discierne, y al discernir eso, nosotros podemos ver que son pecaminosos. Pero ¿cuándo es que lo vemos? Cuando se hace manifiesta la gloria de Dios. Cuando se hace manifiesto el carácter de Dios como lo hizo Cristo, yo puedo ver en mí si es que quiero. Judas no quiso, por eso no fue guardado en el nombre del Señor. Bien, yo puedo ver en mí esas oscuridades que hay, todos esos pensamientos pecaminosos, todas esas malas conductas que todavía los seres humanos no la han visto porque no han brotado de mí, pero sí están dentro. La ley de Dios penetra hasta allá y me dice: estás en pecado, arrepiéntete. Para eso es la ley de Dios. Para eso Cristo muestra el carácter de Dios. Pero cuando el carácter de Dios es rechazado, como lo presentó Cristo, nos convertimos en hijos de perdición, porque la palabra de Dios, la espada de Dios, no penetra, hermano, no parte nuestro espíritu, no rompe nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, no nos santifica, no santifica nuestros pensamientos, y nuestras intenciones continúan de continuo al mal, y eso me llevará a la perdición, la destrucción eterna. Por eso es que es una espada. ¿Y por qué de dos filos? Porque esa misma manifestación de la espada de Dios, de la palabra de Dios, del carácter de Dios como lo manifestó Cristo, esa misma manifestación me puede llevar, hermano, al reconocimiento de que estoy perdido, incluso por mis pensamientos, mis intenciones, mi espíritu, mi forma de hacer las cosas. Pero si no la acepto como lo hizo Judas, entonces esa misma palabra me condena. No porque Dios determine sobre mí condena, sino porque al rechazar yo estoy perdido, pero al rechazar la luz quedo en tiniebla, al rechazar la palabra de Dios, al rechazar la espada de Dios, al rechazar el espíritu de la boca de Cristo, al rechazar la manifestación de la gloria de Dios como lo hizo Cristo, eso hace que yo quede en tiniebla, y por eso es que la misma palabra me viene a condenar. En el mismo contexto, ¿verdad? En el mismo contexto que nos presenta la Biblia, que Dios endureció el corazón de Faraón cuando Dios levantó o envió a Moisés y a Aarón a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dice la Biblia en Éxodo 14:4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. De allí que muchos hermanos piensan que Dios estaba haciendo una película porque
manda a Moisés y Aarón a libertar a su pueblo para que le den a conocer en el mundo, pero entonces él mismo toca el corazón de Faraón para que Faraón no crea en las manifestaciones del Evangelio de Dios y no deje ir al pueblo para después destruirle. Muchos lo ven así, pero en Cristo lo vemos de la forma correcta. Asimismo nos presenta la Biblia en ese mismo contexto de cómo la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso se le llama espada de dos filos. ¿Cómo es que mata al hijo de perdición? ¿Cómo es que castiga a las naciones? En ese mismo contexto, la Biblia nos dice, Dios endureció el corazón de Faraón. También nos dice 2 de Tesalonicenses 2:11, por esto les envía Dios un poder engañoso para que crean en la mentira y se pierdan. O sea, muchos pueden pensar, como dice la Biblia, que Dios envía personalmente. No es Él que los envía. Miren lo que nos presenta la sierva del Señor, hermanos. Deseado de todas las gentes, página 289, párrafo 2. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Pero la Biblia dice que sí. ¿Qué pasa? La sierva del Señor está contradiciendo. No. Ella está explicando cómo es que sucede. Dice, Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se enciegan y el corazón se endurece. O sea, yo estoy en tinieblas, pero todavía no estoy destituido completamente de la gracia de Dios. Tengo oportunidad a pesar de que estoy en tiniebla. Dios me envía luz. ¿Por qué me envía luz? Porque estoy en tiniebla. Esa luz viene a través de la manifestación del carácter de Dios en Cristo, en sus discípulos y ahora posteriormente en esta última generación, en los 144,000 sellados, hermanos. Dios manda esa luz porque estoy en tinieblas. Si la recibo, seré santificado aún en mis pensamientos e intenciones. Pero si la rechazo, por el rechazamiento de esa luz, entonces quedo peor. Y por eso dice la Biblia, Dios es que endurece, pero Dios lo que hace es que manda la luz. Depende de mí si yo soy transformado para redención o transformado para perdición, como dependió de Judas. Dice aquí que es por el rechazamiento de esa luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Eso pasó con Faraón. Dice, con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, uno, por sus siervos, dos, o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. ¿Y saben qué pasa, hermanos, cuando anochece? Cuando anochece en el alma, lo único que que el cielo hace no es mandarte a matar, no es mandar ángel para que te quiten la vida. Hermanos, Cristo lo único que dice es, ángel guardián, él está unido a sus ídolos, déjenlo solo. Y cuando el cielo te deja solo, entonces viene el enemigo y como decimos en buen dominicano, y te empuña. Y puede hacer dos cosas. O te mata inmediatamente o te usa para que otros se pierdan también. Bien, de manera que hay muchas personas viviendo sin gracia, ¿eh? Y en ese mismo contexto de cómo Dios endurece y cómo Dios envía espíritu de error y cómo la palabra de Dios castiga, cómo la palabra de Dios hiere las naciones, cómo el espíritu de la boca de Dios destruye al impío. En ese mismo contexto, Primera de Samuel 2 del 6 al 7, en ese mismo contexto, hermano, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, él abate y enaltece. En ese contexto, hermano, es que nos lo presenta la Biblia, no en el contexto del hombre pecaminoso. Otra expresión, hermanos, que quedamos de aclarar o presentar en este tema, con la ayuda de nuestro Dios, es el resplandor de su venida. Hablando del surgimiento de este sistema, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, de este misterio de iniquidad, de este inicuo que se opone y se exalza sobre todo lo que se llama Dios, ¿verdad? También nos dice 2 de Tesalonicenses 2, el verso 8, que con el resplandor de su venida, que el Señor, o sea, que Cristo le va a destruir. Vimos cómo es que mata con su palabra, pero también nos presenta la Biblia que Cristo les va a destruir con el resplandor de su venida.
De allí que la mayoría de cristianos están esperando que cuando Cristo se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos con sus ángeles a buscar a su iglesia, a buscar a los salvados, ¿verdad? Viene Cristo con llamas flamantes para quemar vivos a aquellos que se perdieron. Eso es lo que espera la iglesia, eso es lo que espera el mundo cristiano, porque dice con el resplandor de su venida. Pero vamos a hacer unos paralelismos, comparando un texto con otro, hermano. Pero primero quiero iniciar con una cita que aparece en el libro El Conflicto de los Siglos, página 338, párrafo 3, el cual está hablando de esta manifestación de la venida o el resplandor de la gloria de Dios o el resplandor de su venida. Está comentando sobre esto aquí la sierva del Señor y miren lo que nos dice. Primero comienza citando la Biblia textualmente en Isaías capítulo 26, 21, ¿verdad? Zacarías 14, 12 y 13, y después nos explica cómo suceden las cosas. Y termina entonces también citando a Jeremías 25, 33. Bien, por eso comienza diciendo así, Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más sus muertos. Eso lo dice Isaías 26, 21. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá que en aquel día sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo. Noten esto. Y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Eso nos presenta la Biblia. Miren lo que nos comenta la sierva del Señor inspirada. Dice, en la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones, esa es una, sus propias desenfrenadas pasiones. Por eso termina el texto diciendo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero, esa es una. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones, y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra. ¿Cómo es que caen los impíos habitantes de la tierra, hermano? Dice aquí que primero son por dos cosas. Por la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones, porque lo que pasa es que cuando el hombre le sea quitado el Espíritu de Dios de en medio por completo a la humanidad, porque les rechazaron, el hombre quedará guiados completamente por Satanás y el gobierno de Satanás, esto es lo que da, este es el resultado. Pasiones desenfrenadas que sumirán al mundo en un gran derramamiento de sangre. Junto con eso, entonces Satanás, porque la ira de Dios se ha manifestado, el cual es el abandono de Dios total de los impíos que le rechazaron, bien, vienen las 7 plagas que también son creadas por Satanás a destruir a los impíos. Ahora, hay dos puntos allí. Dice aquí que dentro de ese grupo de impíos que será destruido también están los sacerdotes. Ojo, dentro de ese grupo de sacerdotes está el hombre de pecado, está este sistema papal, también están los gobernantes y el pueblo en general. Están los ricos, pobres, grandes y pequeños. Y los muertos por Jehová en aquel día, noten ustedes que la Biblia me presenta en Jeremías 25:33 que los muertos por Jehová estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. ¿Por qué dice por Jehová, hermano? Eso es lo que venimos explicando. El contexto en el que se dice esto. Bien, es por el rechazamiento de esa bondad, de ese carácter de amor, que el hombre entonces se destruye a sí mismo. Por eso es que es por Jehová, porque sucede cuando Dios le envía la palabra y es rechazada. Continuamos. Sigue la sierva del Señor. Seguimos aquí haciendo paralelismo, comparación de un texto con otro también en los libros del espíritu de profecía. Bien, Conflictos de los Siglos, página 639, párrafo 1. Aquí está ella citando lo mismo que dice 2 de Tesalonicenses 2. Y dice, a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Ok, veamos algo. En este texto, en la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2, me dice resplandor de su venida.
Aquí me está hablando la sierva del Señor comentando el mismo texto, me está hablando ya no del resplandor de su venida, sino del resplandor de su gloria. O sea que el resplandor de su venida y el resplandor de su gloria es lo mismo. Y hermanos, el resplandor de la gloria de Dios es la manifestación de su carácter como lo hizo Cristo, como lo hicieron los apóstoles y como posteriormente lo harán los 144,000. Esa es la gloria que ha de resplandecer, su carácter. Entonces, resplandor de su venida y resplandor de su gloria es lo mismo. ¿Por qué explicar esto? Porque como había dicho, la mayoría de cristianos piensan que es cuando Cristo venga en las nubes de los cielos por segunda vez con sus ángeles a buscar a los salvados. De Cristo sale fuego literal que quema vivo a los que se perdieron. Pero ya aquí me está hablando la sierva del Señor que es el resplandor de su gloria. Wow. Es lo mismo, resplandor de su venida y resplandor de su gloria es lo mismo, hermanos. Repito una y otra vez porque quiero que se entienda. Dice, Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta. Esas dos comillas que aparecen allí, lo que me dice que ella está citando la Biblia, ¿bien? He aquí que la tierra, he aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ellas son culpables. Tremendo, no es Dios. Los que habitan en ellas son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra. Continuamos. Ustedes saben cuál es la gloria. Vimos aquí que el resplandor de su venida y el resplandor de su gloria es lo mismo, pero ¿cuál es la gloria que ha de resplandecer, que hace que los habitantes de la tierra sean barridos? Palabra de vida del Gran Maestro, página 342, el párrafo 2 y el párrafo 4. Repito, palabra de vida del Gran Maestro. La página 342, el párrafo 2 y el párrafo 4. ¿Cuál es la gloria que ha de resplandecer que barre a los habitantes de la tierra? Dice aquí, el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Tremendo, es lo que venimos diciendo a través de todos los temas del canal. El mundo no conoce a Dios. Dice aquí, el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Tremendo. En este tiempo, hermanos, ha de proclamarse, ¿cuándo es? En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Tremendo. Su carácter, hermano, ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria. Esa misma es el resplandor de su venida. O sea, dice que sobre las tinieblas del mundo ha de ser dado a conocer el resplandor de su venida, que es lo mismo que la luz de su gloria. Pero ¿cuál es ese resplandor de la venida de Cristo que hay que dar a conocer? Dice aquí, su bondad, su misericordia y su verdad. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, veis aquí al Dios vuestro. Escuchen esto, hermanos, los últimos rayos de luz misericordiosa. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ello. Noten lo que dicen. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Es ese amor que no condenó a Judas porque le traicionó. Es ese amor que no sacó el dedo para señalarle, tú te lo mereces. Es ese amor que no le dijo, estoy contento porque tú me entregaste, sufre. No, es ese amor que sufrió con Judas aún en su propia traición. Es ese amor que sufre, hermano, por el dolor de los demás. Es ese amor que no mata, ese amor que no destruye, ese amor que todo lo sufre, hermanos. Ese es el carácter de amor que ha de darse a conocer. No es sacando el dedo desde los parques y diciéndole, el papado es el papado. No, es presentando a Dios como debe de ser.
Así es que se disipan las tinieblas, porque esa es la luz que tiene que alumbrar este mundo. Ese es el resplandor de su venida, de manera, hermanos, que cuando Cristo se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos, ya su gloria habrá estado brillando por mucho tiempo en esta tierra. Y está brillando hoy. Y brillará, hermanos, por palabra y testimonio en los 144,000 que tienen el nombre del Padre y del Hijo inscrito en sus frentes, que significa que tienen el carácter de Dios y de Cristo, el cual es el mismo en sus frentes. Y por eso, hermanos, porque fueron guardados, porque serán guardados en la palabra del nombre de Dios, porque no fueron hijos de perdición, porque no rechazaron la revelación que hizo Cristo del Padre. Por eso contemplaron a ese Dios de amor y misericordia y se volvieron como Él por medio del poder del Espíritu de Dios. Por eso aman a tal punto que estarán dispuestos a dar su vida para salvar al peor de los pecadores. Por eso no condenan, por eso no censuran, por eso dan el todo por el todo, para que el amor de Dios sea dado a conocer. 144,000 Cristos, o Cristo en 144,000 de sus hijos, de sus hermanos, ¿verdad? De los hijos de Dios, de sus hermanos. Cristo en 144,000 hará resplandecer la gloria de Dios, que es el carácter de Dios. Y cuando Él se manifiesta en las nubes de los cielos por segunda vez, ese resplandor de su venida que barre a los impíos porque les rechazan, ¿verdad? Habrá estado brillando por mucho tiempo en los 144,000. De manera que no es un fuego literal que sale de Cristo, es la manifestación de un carácter santo que hace que el impío se llene más de odio cuando le rechaza, y ese odio lleve al impío a comerse a sí mismo uno con otro. Pero esto no sucede hasta que la gloria de Dios es manifiesta. ¿Saben por qué Cristo no ha venido? Porque el resplandor de su gloria no se ha dado, no ha surgido, porque su gloria, su carácter no ha resplandecido en este mundo. Así lo comprendo yo y así lo creo. Bien. Dice, entonces, haciendo más comparación, entonces los que no obedezcan al Evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Esto es la sierva del Señor, sigue comentando, segunda de Tesalonicenses 2:8. Pero ahora viene ella aquí a explicar cómo sucederá esto también. Dice, así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos. Tremendo. El mundo cristiano piensa, la mayoría de hermanos adventistas creen que Cristo viene a quemar vivo a las personas. La sierva del Señor inspirada nos dice que los malvados se van a destruir a sí mismos. Dice, y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor, porque esa paz, porque esa piedad, esa verdad, esa misericordia que se hace manifiesta, esa misericordia del carácter de Dios que se hace manifiesta en los 144,000, en ellos provoca un fuego que le consume, pero este fuego no es literal, le consume porque no soportan el bien, se han degenerado tanto con lo malo que ya el bien para ellos le consume por dentro. Bien. Por eso dice el texto que es para ellos, porque para los que son santos, esta misma manifestación lo que lo lleva es a un nivel de santidad. ¿Cómo es que hay un fuego que a uno lo vuelve santo y a otro quema? No, pues entonces el fuego no es literal, porque si es literal, que debe quemar tanto a los santos como a los mundanos. Bien, entonces esta manifestación de esta gloria para ellos es un fuego consumidor porque el mal los tiene así, porque el pecado los tiene así, porque rechazaron esa gloria que lo llevaría a la santidad. Ahora antes se manifiesta esto, no pueden soportar que una persona le haga bien a otro. Eso le hiere, eso le calcome y le provoca ira. Tal es un fuego que le consume. Pero hay algo que menciona este texto, hermanos. Dice, así como le sucedió antiguamente a Israel. ¿Qué le sucedió a Israel? Lucas, el capítulo 19, del verso 41 al 44. Aquí Cristo hablando nos dice lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Eso fue sobre Jerusalén, diciendo,
O si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo es? Israel no conoció el tiempo de su visitación. Y dice el texto anterior, la sierva del Señor nos dice que los impíos se destruirán a sí mismos, a sí mismo se destruirán entre sí mismos, ¿verdad? Pero que le va a suceder primero como le sucedió antiguamente a Jerusalén o a Israel. Bien, dice aquí Cristo que Israel no conoció el tiempo de su visitación. Libro deseado, Conflictos de los siglos, página 22, el párrafo 2 dice lo siguiente, sobre el tiempo de su visitación. Aquí aparece la expresión. Recuerden, hermanos, que debemos estudiar comparando textos de la Biblia con textos de la Biblia, espíritu de profecía con espíritu de profecía y también con la misma Biblia, para poder comprender, hermanos. Aquí aparece la expresión en el día de su visitación, haciendo referencia a lo que Cristo nos dijo. Dice aquí, repito la fuente, Conflictos de los siglos 22:2. Mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto. Ved al Hijo del Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado. Y se nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo, esto es, cuando Cristo estuvo llorando, hermanos. Bien, por eso dice, derramando copioso llanto, cuando lloró sobre Jerusalén. Aquí me está hablando de este evento. Ahora, miren lo que dice, dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, o sea que no solamente lloró por Jerusalén, sino que también lloró por ti y por mí, pero ¿por causa de qué? Dice, hasta la última generación vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. ¿Y cuál fue ese engaño que causó que Jerusalén o que Israel rechazara al Hijo de Dios y que eso causara su destrucción y su ruina? Dice que Cristo vio a la última generación envuelta en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios. ¿Cómo rechazamos la ley de Dios? Si la ley me es manifiesta, primero en dos tablas de piedra ellos, después en Cristo, tanto como la ley escrita en dos tablas de piedra, lo mismo hizo Cristo, donde hay un mandamiento que me dice que no matarás, donde se me enseña que Dios no es el causante de toda esta ruina, que Dios no mata, que Dios no destruye, porque esa ley representa su carácter, su forma de actuar, tanto con el malo como con el bueno. Si yo tomo un mandamiento de eso y digo, bueno, la ley me dice no matarás, es porque Dios me está enseñando que Él no lo hace, pero yo digo sí, Él lo hace. Estoy rechazando la ley de Dios. Estoy sumergido en el mismo engaño que estuvo sumergido, hermanos, el pueblo de Israel y por el cual rechazaron a Cristo. Dice aquí que el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Hermano, no solamente el papado está anulando la ley de Dios cambiando el sábado por el domingo, también la anulamos nosotros cuando decimos que Dios actúa contrario a sus mandamientos. Cuando decimos que Dios mata y destruye, decimos que Él peca y no guarda sus mandamientos. Y esos mandamientos Dios no los guarda porque los mandamientos los representan a Él. Él es los mandamientos, por amor de Dios. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad. ¡Wow!
en el día de su visitación, terrible ceguedad, extraña infatuación. ¿Cuáles fueron las palabras de verdad que Cristo le dio a conocer al pueblo de Israel que ellos no quisieron aceptar? La revelación del carácter de Dios. El mensaje más importante, el mensaje más solemne, dice la sierva del Señor, que ha de darse al mundo, es la revelación de su carácter. Pero ¿cuándo se hace eso? En el día de su visitación. Está muy ligado el día de su visitación al momento en que se hace manifiesta la gloria de Dios. Sucede allí. Pero ¿cuál fue ese engaño por el cual Israel rechazó a Cristo y que Cristo dijo que vio la última generación también sumergida en el mismo engaño? El libro deseado de todas las gentes, página 436, párrafo 3 dice, Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. ¿Cómo fue que? Tremendo esto, hermano. Hermano adventista, abre los ojos. Abre tu oído por amor a Dios. Dice, así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Cristo, rechazaran a Jesús. Y dice el texto arriba que el mundo estaría sumergido en el mismo engaño. O sea, que como mismo los israelitas, el pueblo judío se mantuvo creyendo la misma creencia que hizo que Judas traicionara a Cristo, ¿verdad? Que como mismo el pueblo se mantuvo creyendo de que Dios es que mata y destruye por causa del pecado, así mismo el pueblo cristiano se mantendría hoy. Y como mismo ellos rechazaron a Cristo, por el cual le vino su desgracia, así mismo el mundo cristiano rechaza a Dios en Cristo. Pero hay un pueblo, hermano, que levantará la bandera del cielo y el carácter de Dios será dado a conocer tanto por palabra como en sus vidas. La pregunta, hermano, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios nos ayude a seguirle conociendo y que todo este conocimiento, hermano, pueda ayudarnos a que muy pronto podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Dios te bendiga, hermano, y será hasta la próxima.